Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal y a nombre de CNA Chile les quiero agradecer por participar en este nuevo webinar llamado ¿Por qué Smart Sync? Así que este es uno más de los que estamos llevando a cabo para educar, para mostrar nuestros nuevos productos. Así que muchas gracias por estar acá. Los quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube y nuestra página web cnagro.cl. Ahí podrán ver todas las actividades que estamos llevando a cabo, nuestros productos en general, nuestro apoyo al deporte nacional, por ejemplo, que ahora estamos auspiciando al equipo Deportes Temuco, así que para que nos sigan y puedan participar en los sorteos que estamos haciendo recurrentemente y bueno, así vamos generando más lazos junto con ustedes. Les quiero comunicar que al final de este webinar, espero que se queden hasta el final. Se tienen que quedar hasta el final porque vamos a tener un sorteo de dos packs que cada uno contiene un litro de Algival, un litro de Silver Amino Up y un litro de Uria Smart. Así que quédense hasta el final y les quiero pedir obviamente que mantengan sus micrófonos en silencio durante toda la presentación y si le van surgiendo dudas lo van escribiendo por el chat de este Zoom y yo al final lo vamos haciendo las preguntas a Mauricio, al expositor. Así que manténganse y vayan anotando sus preguntas en el chat. Por último, y lo más importante, voy a presentar a nuestro expositor de este webinar. Él es Mauricio de la Barra, él es ingeniero agrónomo con 30 años de experiencia, que en estos años él podía trabajar en 3 empresas de fertilizantes. Además, él ha podido introducir nuevos productos al mercado chileno, por ejemplo, este. Así que muy bienvenido, Mauricio, para que prendas tu micrófono y puedas presentarte y ya empezar a conversar en este nuevo webinar que los tienes y nos vas a presentar a todos nosotros. Ok, muchas gracias, Cristóbal. Bueno, lo primero, saludar a todas las personas que han tomado su tiempo, parte de su tiempo para participar de nuestra actividad. La verdad que como CNA queremos hacer una presentación de un concepto, diría yo, de producto. Y espero que la presentación sea satisfactoria, que les interese el tema. Ah, yo voy a comenzar trabajando mucho sobre conceptos de fósforo y conceptos de zinc, pero para comenzar la presentación voy a intentar explicar primero este título, esta pregunta que surgió de un trabajo que realizamos algunos colegas agrónomos del CNA y que en conjunto surge el título como ¿por qué? ¿Por qué Smart Zinc? Yo creo que es un buen título, que es una buena pregunta y con la que quiero dar inicio a la presentación. Voy a compartirles primero la presentación y voy a ir avanzando entonces en cada uno de los temas que quiero presentar hoy día. Perfecto. Ahí está compartiendo Mauricio por si acaso. Así que adelante. Ya. Bueno, lo primero, ante la pregunta ¿por qué SmartSync? Yo creo que es una tremenda oportunidad poder explicar, y no es que quiera terminar la presentación en forma inmediata respondiendo a la pregunta y hasta aquí quedó esto, sino que solamente dar un marco de lo que va a ser la presentación. ¿Por qué SmartSync apunta a un concepto de producto que yo creo que como compañía venimos desarrollando, estimo unos 5 años? El mejor ejemplo de Smart que tenemos en el mercado, que muchos de ustedes conocen, es Urea Smart. Y este concepto, para explicarlo, en cierto modo, me gustaría citar y leer prácticamente en forma directa un pequeño párrafo de un doctor en nutrición de cultivos que hacía muchas publicaciones, especialmente en micronutrientes en Brasil, que me gustó como concepto o como una forma de poder clarificar el concepto de SMART. El doctor Malavolta decía: el exceso de un nutriente o la falta de un nutriente, o ambos, el exceso por un lado de un nutriente y la falta de otro nutriente, hace que el balance nutricional se rompa y en consecuencia se perjudique el crecimiento y se perjudique el rendimiento en los cultivos. Yo pienso que esto grafica
muy bien el concepto que nosotros queremos entregarles hoy día. El uso de los fertilizantes en la agricultura se realiza para suplir las necesidades de nutrientes que tienen los cultivos, pero en realidad se realizan para un objetivo de rendimiento que nosotros queremos alcanzar en un determinado sistema suelo-plano. Entonces, cuando nosotros aplicamos fertilizantes, sabemos que podemos estar generando distorsiones, por decirlo de una manera, del balance nutricional óptimo que requieren los cultivos para absorber toda la gama de nutrientes que requieren para alcanzar ese rendimiento. El concepto de SMART en los fertilizantes como urea SMART apunta a no aplicar solamente un solo nutriente o un fertilizante mononutriente, sino que buscar una alternativa que complemente a ese nutriente para mejorar su desempeño o para evitar que el exceso de aplicación de un solo nutriente vaya a generar un efecto antagónico sobre otro nutriente y por lo tanto negativo sobre el rendimiento del cultivo. Yo creo que Urea SMART lo grafica perfecto. Urea SMART, al aplicar nitrógeno sobre, o sea, azufre con nitrógeno, sabemos a ciencia cierta a través de un montón de información científica que las aplicaciones de nitrógeno asociado al azufre favorecen la absorción del nitrógeno, mejoran la calidad de los productos cosechados, tanto a nivel de grano como a nivel de forraje. Dicho esto, quisiera avanzar entonces en la presentación de lo que es SmartSync, y para ello quiero mostrarles esta lámina. Esta lámina grafica en forma bien resumida cómo es la génesis, cómo se fueron generando los diferentes fertilizantes en base a fosfatos en el mundo. Y bueno, nosotros conocemos la roca fosfórica en general, agricultores, técnicos, agrónomos, todos los que estamos relacionados al área agrícola, sabemos que la mayoría de los fertilizantes provienen de la roca fosfórica. Y digo la mayoría porque se están desarrollando tecnologías diariamente, que están surgiendo nuevas alternativas. Pero, ¿qué es la roca fosfórica? La roca fosfórica en el fondo son sedimentos marinos que tienen un contenido de fosfato, y este contenido de fosfato, la verdad que es bastante bajo, bordea 10 a 15%, lo que hace que el primer proceso para mejorar esta condición de bajo contenido de fósforo sea lo que se llama el enriquecimiento, que es un verdadero lavado de los sedimentos para transformar una roca que puede llegar a 30-35% de fósforo expresado como fosfato. Entonces, en base a este mineral fosfórico, la industria comienza a ver cuáles son las formas de ir haciendo aplicación de fósforo para la agricultura. Y una forma bien simple es la molienda que todos la conocen. Se trabaja a través de las rocas fosfóricas de aplicación directa a los suelos, un material de muy baja solubilidad que tiene que ser trabajado por los ácidos orgánicos del suelo y que tiene baja concentración de fósforo y que tiene muchos contaminantes en general. Como paso siguiente al uso de la roca fosfórica, surgen las tecnologías de acidular la roca fosfórica y transformarla en fosfato soluble, salir del fosfato de poca solubilidad hacia fosfato soluble y de mayor concentración de nutrientes. Y en las primeras etapas se desarrolla el conocido superfosfato normal en Chile o superfosfato simple en otros países, a través de la acidulación de la roca fosfórica con ácido sulfúrico, como indica la lámina. Yo voy a tratar de ir indicando los puntos. Y si nosotros en este procedimiento de acidulación de la roca con ácido sulfúrico realizamos la separación a través de filtros y eliminamos el contenido de yeso de esta solución, podemos obtener
un ácido fosfórico que lo conocemos como ácido fosfórico verde, que es el ácido fosfórico de uso agrícola, en forma directa a través del sistema de fertirrigación. Este ácido fosfórico adicionalmente lo podemos reutilizar sobre la misma roca fosfórica y de este modo vamos obteniendo fosfatos que son solubles y que son de mayor concentración de fósforo. Ejemplo de ello, muy conocido y usado actualmente todavía en Chile, superfosfato triple. También se usaron los superfosfatos comunes en algún momento, pero ya no se están empleando. Y volviendo al ácido fosfórico, si nosotros tratamos el ácido fosfórico obtenido con amoníaco, podemos dar origen a los fosfatos de amonio, de los que conocemos dos principalmente, que son el fosfato diamónico y el fosfato monoamónico. Hago esta larga explicación, que yo decía que es muy resumida la lámina, en el fondo para explicar que una vez que tenemos un fosfato monoamónico, podemos enriquecerlo con micronutrientes y con sulfato, también con amonio, modificarlo un poco más para que sea más eficiente aún. Y en esta área, en esta forma de proceder, estamos consiguiendo un fosfato que ya no es un nitrógeno y fósforo, sino que estamos consiguiendo un fosfato que tiene 4 nutrientes, como son los complex o el Smart Zinc, que contiene nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Bueno, explicado esto, quiero mostrarles los antecedentes técnicos o la ficha técnica de nuestro producto de Smart Zinc. Smart Zinc es un complejo, un producto compuesto monograno, que nace de, como decía en la lámina anterior, del fosfato monoamónico, amonificado y enriquecido con sulfato de zinc. Para obtener un fertilizante nuevo que tiene un contenido de nitrógeno del 12%, de fósforo del 41%, ya el nitrógeno está en la forma amoniacal, como NH4, el azufre que contiene a nivel del 5% está en la forma de sulfato, y zinc 1% en la forma también de sulfato de entrega bastante rápida. En esta lámina me gustaría, por lo que vamos a seguir viendo, mostrarles algunos antecedentes físicos o químicos, pero voy a resaltar principalmente dos. Primero, la solubilidad de este fertilizante, que es bastante alta, 540 gramos por litro, y el pH que origina la hidrólisis de 5.44, que es un pH ácido, pero es un pH moderado, por decirlo de alguna manera. Para graficar lo que es el comportamiento del fosfato en el suelo con las diferentes condiciones de pH de la solución del suelo, quiero mostrarles en la primera parte en esta lámina que los pH bajo 3, 2,5 hacia abajo, el ion fosfato predominante va a ser el ácido fosfórico. En los pH que oscilan entre 2,5 hasta 7, el ion predominante va a ser un ortofosfato primario, como lo indica la lámina. Este ortofosfato primario es la forma como las plantas absorben a través del sistema radicular de mejor manera el fósforo, con menor gasto metabólico. pH sobre 7 va a predominar el ion ortofosfato secundario, que también es bien absorbido por los cultivos, por las plantas, a través del sistema radicular, con un gasto metabólico un poco mayor que un ortofosfato primario. Y interesante es ver también el comportamiento de precipitación que puede observarse, o de absorción de fósforo que se puede observar según el pH del suelo. En general podemos ver esta lámina de Hawley, en donde nosotros, si trabajásemos en pH bajo 5.5, bajo 5, lo que vamos a tener es una mayor incidencia de compuestos en base a aluminio y a fierro, a manganeso también, que van a conformar fosfatos de fierro, fosfatos de aluminio, que son bastante insolubles,
Por otro lado, si nos vamos al extremo de pH altos, sobre 7, va a haber una interacción, ¿no es cierto?, entre fosfatos y calcio, y por lo tanto se van a formar fosfatos de calcio y vamos a tener de nuevo compuestos insolubles, difíciles que hacen difícil, digamos, el trabajo de absorción de fósforo por parte de los cultivos. Lo interesante de esta lámina es que muestra un valle dentro del espectro de pH. Ese valle fluctúa entre 5.5 y 7, y en esta área de pH de solución de suelo es donde tenemos la mejor o la mayor disponibilidad de fosfato para los cultivos. Esto en forma más resumida, solamente para graficarlo bien y no olvidarlo, digamos, los pH muy bajos, tanto en la reacción de los fertilizantes como en la solución del suelo, son una condición que no es apropiada para la disponibilidad de fósforo para los cultivos. Se forman los fosfatos de hierro aluminio insolubles. Sobre 7 tenemos fosfatos tricálcicos, y el rango óptimo entre 5.5 y 7, donde tenemos los fosfatos en la forma de mono y dicálcico. Cuando hablamos de SmartSync, yo se lo mostraba en la ficha técnica, en la lámina, les mostraba que el pH en la hidrólisis del SmartSync fluctúa en torno a 5.44, ¿ya? Eso es lo que está medido a nivel de laboratorio para el producto. Y además aporta el fosfato en la forma de ortofosfato primario. Esta es una condición bastante apropiada, digamos, para facilitar el trabajo de absorción que tiene que hacer el sistema radicular de las plantas. Por otra parte, podemos ir observando cómo los diferentes fertilizantes tienen comportamientos distintos. Entonces, no solamente es cuál es el pH de la solución del suelo, sino qué pH va a generar en torno al gránulo en la solución del suelo el mismo fertilizante al ser disuelto. En el caso del superfosfato triple, se disuelve y genera un entorno que está mayormente comandado, digamos, por el ácido fosfórico, y por lo tanto el pH en torno al gránulo va a ser de 1.5 a 2. Y esto va a ser un proceso que posiblemente un periodo relativamente corto, que puede durar entre 5 hasta 15 días para transformarse en otras formas de fósforo, y como para que el mismo suelo se estabilice. Es una condición que nos va a poner en jaque, por decirlo de una manera clara, al fósforo que nosotros estamos aplicando, porque es la condición propicia donde va a haber mayor retención de fósforo por parte de los minerales del suelo. Mauricio, una consulta. Ahí Sí, claro. el tema del triple, al final, es por eso que al final el bajo pH, de alguna forma, es porque es el más ineficiente como de los fosfatos, ¿o no? Bueno, lo voy a mostrar un poco en alguna de las láminas, pero sí, la realidad es que esta reacción en donde el ácido fosfórico entra a la solución del suelo, solubiliza minerales, libera compuestos que los voy a mostrar en esta lámina inmediatamente, libera compuestos que son en base a aluminio, a manganeso, a fierro, y todos estos compuestos vuelven a la solución del suelo, interactúan con el fósforo y se reordena el sistema. De esto es un proceso que, como decía, puede durar 5, 10, hasta 15 días, pero estos compuestos retienen el fósforo y lo hacen menos eficiente. Situación, obviamente, que no ocurre cuando el fosfato aplicado no altera el pH de la solución del suelo, digamos. ¿Mm? Y eso responde, yo creo, la pregunta o el alcance que me hace Cristóbal. Perfecto. Bueno, ya adelanté esta lámina. Esta lámina es una serie de compuestos de todo tipo, en base a aluminio, a manganeso, a calcio, a magnesio, a fierro, que están presentes en la solución del suelo y están estabilizados. En cierto modo hay un equilibrio dentro del suelo, pero cuando aplicamos sustancias que modifican la condición de pH del suelo, tanto acidificar o alcalinizar, se generan cambios que pueden generar un comportamiento distinto, una performance distinta del fósforo aplicado. En esta lámina que les estoy mostrando se hace mucho énfasis, o el resultado muestra claramente lo que estamos conversando.
Para este caso se miden los primeros 28 días de crecimiento en el cultivo de canola, ¿ya? Y se mide el peso seco y la concentración que logra de fósforo dentro de sus tejidos vegetales. Aquí estamos hablando de un suelo que está prácticamente corregido, estamos trabajando sobre pH de 6.5 y también estamos trabajando con dosis de fósforo que no son altas, una dosis de 45 kilos de pentóxido de fósforo o fosfato, como decimos acá en Chile, por hectárea. Para Chile es una dosis baja de fósforo. Nosotros trabajamos con dosis que pueden triplicar e incluso cuadruplicar esto, ¿ya? Y eso lo grafico mucho porque hay un concepto importante en agricultura que hay que entender que en los primeros estadios de desarrollo de los cultivos, cuando tenemos fertilizantes de base para el cultivo en siembra, los primeros 30 días van a ser dominados, la reacción del suelo va a ser dominada por los fertilizantes que nosotros apliquemos, por los nutrientes que nosotros apliquemos. Entonces la reacción del fertilizante es clave para los primeros estadios de desarrollo del cultivo. Y en este cuadro se enfatiza mucho lo que estoy diciendo porque aquí muestra cómo los fertilizantes MAP y DAP, que son fertilizantes que contienen amonio, pero que no tienen, que tienen una reacción, en el caso de MAP, ácida leve, diría yo, y en el caso de diamónico una reacción alcalina, tienen un comportamiento, por lo menos en peso seco de planta, 28 días, que supera estadísticamente a lo logrado con superfosfato triple. También no está de más indicar que aquí viene otro tema de equilibrios entre nutrientes. Cuando nosotros acompañamos fósforo con nitrógeno, vamos a obtener un mejor desempeño del fosfato, digamos, en términos de absorción por parte del cultivo, especialmente si este nitrógeno que acompaña al fósforo es en base a amonio, que tiene una ventaja en términos de desempeño por sobre el nitrógeno en base a nitrato para la absorción de fósforo por parte de los cultivos. Y entonces, graficado esto, la primera conclusión que uno podría obtener acá es decir, bueno, acompañar fosfato con nitrógeno y con amonio específicamente es una ventaja. Es una ventaja. Y por otro lado vemos cuánto del fósforo aplicado, porque hay que pensar que en los primeros estadios de desarrollo, hasta el 65% del fósforo aplicado a través de fertilizantes es lo que la planta absorbe. La planta absorbe mayoritariamente fósforo que fue aplicado a través del fertilizante y no fósforo que logra obtener del suelo en esta primera etapa de su desarrollo. Bueno, lo que se observa acá es que el fosfato monoamónico tiene una concentración mayor de fosfato que las otras dos fuentes. Y para explicar un poco este fenómeno, me gustaría mostrar la siguiente lámina en donde comparamos qué pasa entonces con el comportamiento de los fertilizantes amoniacados. Tenemos fosfato monoamónico y tenemos fosfato diamónico. En el caso del fosfato diamónico, la reacción es alcalina. Es lo que pasa cuando uno aplica, por ejemplo, fertilizante ureico en el suelo. Se levanta el pH a niveles sobre 8. En el caso del diamónico es exactamente así. Y en esta condición de alcalinidad, el transporte de fósforo a través de la pared celular se hace más dificultoso, digamos, se hace más lento. Y por lo tanto el fosfato diamónico logra un desempeño menor que lo que se logra con un fosfato monoamónico, en donde, en donde, en donde se trabaja con una condición de suelo de pH ácido, 5.5 o 5 como yo mostraba, que es muy favorable para la absorción de fósforo. Hay que decir que mientras más se acidula el entorno al sistema rizomático donde nosotros estamos aplicando fósforo, debería lograrse una mayor absorción de fosfato por parte de la planta, pero en el caso del triple que se va al extremo de 1.5 a 2, el problema es la retención de fosfato que se produce a través de los minerales del suelo, que se disolvieron con ese nivel de acidez. Bueno, yo creo que aquí en el fondo lo que estamos manifestando es que fosfato monoamónico sí es una buena base
para formar fertilizantes de buen desempeño, que es el caso de Smart Zinc, donde es el fosfato monoamónico la fuente de fósforo del fertilizante. Y adicionalmente amonificado como para que tenga un mejor desempeño que el mismo fosfato monoamónico. Bueno, cuando nosotros aplicamos, y aquí venimos a la segunda parte de los conceptos, el primer concepto es eficiencia de fósforo, ¿no es cierto?, acompañado con nitrógeno. Y la segunda parte de esta presentación, yo he querido darle énfasis al comportamiento que tienen los fosfatos en el suelo y cómo inducen en realidad per se las deficiencias de algunos micronutrientes, y en este caso me oriento a lo que es el zinc como micronutriente importante para el desarrollo de los cultivos. Cuando nosotros suplementamos con fósforo los cultivos, especialmente lo hacemos en banda, en la siembra, lo que está ocurriendo es que estamos saturando la solución del suelo en estos microespacios, digamos, de fosfato, y por lo tanto estamos desplazando o haciendo difícil la absorción de micronutrientes como zinc por parte de los cultivos. Y esto lo grafica la lámina. La lámina lo que muestra es que en un suelo que es deficitario en zinc, este es un suelo deficitario en zinc, cuando nosotros forzamos con fósforo, vamos obteniendo cada vez un peor desarrollo vegetativo. Y aquí estamos mirando el aspecto visual o los síntomas visuales que nos muestra la planta. Esta teoría de la inducción o de la deficiencia de zinc inducida por el fosfato está muy bien graficada nuevamente por el doctor Malavolta, en donde, si ustedes observan la primera lámina, él nos indica que cuando la concentración de fósforo es creciente en la solución, la absorción de zinc se ve disminuida a nivel radicular. En la segunda gráfica nosotros podemos observar el efecto de las altas concentraciones de fósforo en el transporte de zinc a larga distancia dentro de la planta. O sea, cómo se moviliza el zinc dentro de la planta, se alcanzan los diferentes órganos para continuar en su desarrollo. Y lo que nos muestra esta lámina es que el zinc deja de transportarse y por lo tanto el transporte se ve disminuido directamente con la concentración creciente de fósforo dentro de la planta. El efecto de las concentraciones altas de fósforo en el contenido de zinc en los tejidos y de la producción es la tercera gráfica que estoy mostrando, en donde en el fondo ya aquí estamos viendo la complementación de los dos efectos. La concentración creciente de zinc va incrementando el desarrollo de la planta, por lo tanto va incrementando la cantidad de materia seca producida y paulatinamente va decreciendo el nivel de zinc en el tejido vegetal, llegando a un punto crítico, y ese punto crítico marca el decrecimiento vegetativo que va a tener la planta. Quiere decir que en la medida que siga aumentando el fósforo no va a tener más crecimiento, sino que empieza a declinar el crecimiento vegetativo. Y esto es lo que se llama efectivamente una deficiencia inducida por fertilizante. Ahora, esto no quiere decir que el zinc esté siempre disponible en el suelo, que si nosotros no aplicásemos fósforo vamos a tener suficiente zinc. La verdad es que casi todos los suelos son deficitarios de zinc. En esta gráfica estamos mostrando cómo los suelos arenosos, los suelos con alta materia orgánica, los suelos que son altos en pH, etcétera, todos presentan en alguna medida problemas de disponibilidad de este nutriente. Pero en general, en la zona, por lo menos yo vivo en el sur de Chile, en suelos un poco más ácidos, sé que hay personas que son de otras localidades hacia el norte. En general nosotros realizamos labores de corrección de suelo. Cuando nosotros realizamos labores de corrección de suelo, como por ejemplo el encalado de los suelos ácidos del sur de Chile, para obtener pH óptimos 6.5, tratar de subir nuestros pH, lo que estamos haciendo también a través de ese encalado es generar una alteración, digamos, del equilibrio de los nutrientes en el suelo, y estamos bloqueando la disponibilidad de zinc. Los suelos que son encalados, las mismas cales van reteniendo el zinc
y van generando o induciendo un problema, así como lo hacen los fosfatos. Los síntomas característicos del zinc son variados. En realidad, yo no soy tan experto en identificación de síntomas, así que me apoyo mucho con las buenas fotografías que hay en todas partes, en los libros, en la literatura. Los síntomas están relacionados al comportamiento o a la movilidad, al transporte de los nutrientes dentro de la planta. En el caso del zinc, vamos a tener una reducida elongación de los brotes y vamos a tener formación de hojas pequeñas, a veces deformadas, esto especialmente en árboles frutales. Ya en plantas cítricas es muy marcado. Pero me gusta usar mucho la ejemplificación de la sintomatología visual de deficiencia, usar el cultivo del maíz. El maíz realmente nos permite aprender de sintomatología. Y aquí, en esta primera lámina, yo estoy mostrando una planta de maíz que tiene apenas 3 semanas de desarrollo. Todos sabemos que el maíz se siembra en banda, que se fertiliza también en hilera, en banda, y por lo tanto, seguramente aplicamos una concentración de fósforo que altera también la condición del suelo, y que si el suelo no era riquísimo en zinc, vamos a tener una deficiencia que fue inducida por la misma fertilización que nosotros realizamos. Y aquí parece claro en esta lámina porque presenta síntomas, una planta tan nueva de 3 semanas que fue fertilizada y que lógicamente tiene que haber una alteración de la fosforilación. Acá tenemos un síntoma un poquito más severo de zinc, donde ustedes pueden observar que las deficiencias de zinc empiezan a verse como una mancha en favor de las nervaduras, paralela a las nervaduras de la hoja. Estas deficiencias son de color blanquecino, grisáceo, ya es un síntoma que es muy reconocible a nivel de campo. En otros cultivos, por ejemplo en el trigo, además de las coloraciones amarillentas internervales, podemos observar algunos puntos cloróticos que se empiezan a necrosar. Estas manchas no están relacionadas a problemas patogénicos, sino que están relacionadas a una deficiencia de zinc, es un síntoma en el cultivo de trigo. Y esta lámina quiero mostrárselas porque en el fondo grafica muy bien cómo en la medida que se va haciendo más deficitario este micronutriente, se va acentuando la sintomatología, y si la miramos desde la primera lámina en donde prácticamente no observamos sintomatología, es difícil detectarla. Bueno, la segunda y la tercera muestran lo más reconocido como sintomatología de deficiencia de zinc, que son estas manchas blanquecinas, amarillentas, internervales en las hojas. Y finalmente, cuando esto se transforma ya en una sintomatología severa, de deficiencia severa de zinc, podemos ver algunos síntomas que se asemejan más a deficiencias de fosfato en las hojas, pero también son estas marcas púrpuras, también son en la dirección internerval. De esta lámina me gustaría destacar la primera imagen. La primera imagen con la que nos quedamos es una hoja que parece no tener manifestación de síntomas de deficiencia de zinc, o por lo menos es difícilmente detectable, al menos para mí y creo que para muchas personas. Y esto es importante, y aquí traigo una imagen de una presentación que realizó en Chile en alguna oportunidad el doctor Ismail Kakmak, quien es un especialista en nutrición de cultivo reconocido en Europa. En casi todos los países tiene una vasta experiencia. El doctor Kakmak hace referencia a una situación que es bien dramática, que en realidad se refiere a los síntomas que no son visibles, como lo que yo le mostraba recién. Y él dice que cuando estos síntomas no son visibles, el cultivo ya puede perder un 20% de su producción, de su rendimiento. Y por lo tanto, la recomendación que él mismo hizo en Chile
fue cuando ustedes trabajan con fertilizantes, especialmente con fertilizantes NP. Hay que pensar que los profesionales especialistas en nutrición de otros países en general no trabajan con superfosfato triple, trabajan con los fertilizantes amoniacados. Él recomienda que los fertilizantes NP sean complementados con zinc. ¿Ya? Esa fue su recomendación, yo lo recuerdo claramente, hace aproximadamente unos 8 o 10 años en Chile. Perdón, 2012 dice la lámina claramente. Y esto es un hecho importante para nosotros en la agricultura porque sabemos que en Chile estamos con la necesidad siempre de, en los cultivos, forzar mucho la dosis de fósforo. Aplicamos dosis que son, yo diría, siderales en comparación con lo que se hace en otras latitudes, en otros países. Y esto es por la característica de nuestros suelos, digamos que son retenedores de fósforo. Entonces forzamos con fósforo la siembra y obviamente tenemos que medir que la consecuencia de la aplicación en demasía de un nutriente nos va a traer impactos sobre otros nutrientes que son importantes. En este caso directamente sobre zinc. Por lo tanto, la recomendación de agregar zinc a los fertilizantes fosforados nos trae un sinfín de ventajas. Entre muchas, evitar este desbalance, pero adicionalmente también poder aportar el zinc realmente a las plantas, distribuirlo en las bandas de siembra de forma homogénea, que son factores críticos cuando nosotros queremos llevar la teoría a la práctica. El zinc per se afecta sobre el desarrollo de los cultivos. Aprovecho esta lámina que creo que también es del doctor Cagmac, en donde el suelo tiene todos los elementos corregidos, a excepción de zinc. Un suelo pobre en zinc genera pobre desarrollo, como se ve en la masa aérea de la planta. Moderado en zinc ya tiene una mejor respuesta, pero adecuado en zinc puede ofrecernos, digamos, la oportunidad de alcanzar los rendimientos que nosotros nos proponemos. Tengo ahí una pregunta respecto, Mauricio, Claro, porque al final uno ahí ve como una comparación respecto a qué tanto zinc tiene, pero al final es importante también saber en qué momento es adecuado o hasta qué momento ya es posible aplicar zinc, hasta cuándo ya no sirve. Al final. mira, me voy a colgar en realidad acá de la información que nos entregan profesionales que se desempeñan en otros países, digamos. La verdad que la deficiencia de zinc es un problema universal, incluso es un problema de salud humana muy fuerte. Las personas, la dieta de las personas depende de los granos. El maíz es uno de los granos importantes, el arroz a nivel mundial. Hay muchos países que se preocupan no solamente de la cantidad que se produce por hectárea, sino se preocupan de la calidad nutricional del grano. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuándo hay que aplicar zinc, yo en lo que he presentado acá creo que queda relativamente claro que las aplicaciones de zinc temprana nos evitan mermas de rendimiento, especialmente en el caso nuestro, en donde aplicamos esta dosis tan alta de fósforo y que seguramente estamos provocando un problema en el suministro de zinc para la planta. Pero adicionalmente a eso, se realizan aplicaciones en diferentes estadios de desarrollo de los cultivos, principalmente cuando ya se están formando los órganos que van a dar el fruto que nosotros cosechemos de las plantas. En el caso del maíz se hacen aplicaciones en floración y se hacen aplicaciones con zinc para enriquecer principalmente lo que va a ser el grano cosechado y con eso solucionar un problema de salud humana, digamos, en la alimentación. Entonces, los objetivos, como digo, no solamente son rendimientos, sino que además a nivel mundial hay objetivos y hay planes a nivel de naciones de enriquecer los granos con este tipo de nutrientes. En Chile yo creo que claramente nosotros deberíamos estar considerando que las fuentes de fósforo que usemos tienen que ser enriquecidas con zinc, como dice el doctor Cagmac, porque nosotros estamos alterando mucho el sistema y es seguro que en los primeros estadios de desarrollo de los cultivos que sembremos
vamos a tener deficiencias inducidas de zinc por las dosis de fósforo. Yo recalco eso, que creo que es muy importante para nosotros en nuestro país. Yo hablaba mucho de sintomatología recién y mostraba fotos que son muy lindas, muy descriptivas, pero la verdad es que uno de los síntomas más marcados por las deficiencias de zinc no está a la vista, está bajo suelo. Es la reducción del desarrollo del sistema radicular de las plantas. Esto no lo vemos, solamente nos golpea en la medida que nosotros estamos viendo el bajo desarrollo en la parte aérea y la sintomatología que va manifestando el cultivo. La importancia del zinc en el desarrollo de las raíces es muy fuerte. El zinc es un inductor de la biosíntesis del triptófano y por lo tanto es inductor de la biosíntesis de hormonas de crecimiento en la planta, auxina, ácido indolacético. Y además, dentro de toda la gama de funciones, como todos los micronutrientes, el zinc tiene muchas funciones en la planta, pero dentro de esta gama de funciones también trabaja sobre la integridad de las membranas, de la membrana celular, y por lo tanto evita un buen suministro de zinc, evita el daño oxidativo provocado por los radicales libres sobre las mismas hormonas de crecimiento. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos zinc, de verdad estamos asegurando tener una buena cantidad de auxinas que nos van a permitir o nos van a llevar a un desarrollo radicular. Cuando la planta tiene un mejor desarrollo radicular, y esto lo digo por experiencia vividas en ensayos que desarrollamos en Chile con productos con zinc, se logra no solamente más absorción del nutriente zinc que estamos comentando en este momento, sino que se logra también absorción de más agua por parte de la planta, se logra absorción con ello de todos los nutrientes que requiere la planta. Habiendo más masa radicular, hay mejor nutrición para el cultivo. Entonces yo creo que mencionar un rol del zinc clave para el rendimiento es mencionar la importancia que tiene en el desarrollo y cuidado de las hormonas de crecimiento en los cultivos. Bueno, yo con esto voy a un poco llegar al fin de la presentación. Voy a quedar a la espera de algunas preguntas, pero antes quiero mostrarles un pequeño resumen que creo que puede abarcar algunos de los conceptos que estuvimos conversando. Lo primero es que Smart Zinc es un fertilizante que aporta 4 nutrientes en cada gránulo y favorece con ello, lo que decía yo, la distribución homogénea de macro y micronutrientes para los cultivos. Y además nos ofrece una excelente relación de fósforo-zinc, con lo cual mejoramos la absorción de nutrientes. Yo les explicaba no solamente de fósforo y de zinc, sino que de todos los nutrientes, y el transporte de estos nutrientes dentro de la planta. Participa en la formación de las hormonas de crecimiento, auxina, generando un mayor desarrollo radicular, mayor absorción de agua y de nutrientes del suelo. También, como resultado, todo esto incrementa el número de macollos en las gramíneas, tiene una mayor producción de biomasa vegetal y, con todo lo dicho, un mayor rendimiento, y creo yo que podemos agregar mayor calidad del producto cosechado, especialmente en las zonas ganaderas, en las pasturas y en las zonas de cultivo, en la calidad del grano. Eso es lo que yo quería presentar hoy día. Espero que haya cubierto, digamos, las expectativas que tenía de esta presentación. Y bueno, Cristóbal, yo quedo en espera de preguntas para poder conversar algunos temas más. Muchas gracias, Mauricio, la verdad, muy aclaratorio todo. Así que importante que estamos ofreciendo ya este producto que ayuda a cubrir lo que acaba de decir Mauricio al final del tema del zinc, que es súper importante para los cultivos de nuestro país, bueno, del mundo y en especial de nuestro país, que nosotros entramos en este mercado. Tenía una pregunta respecto a eso, porque al final uno aplica zinc porque cubre algo que necesitan los cultivos, por un lado,
pero al final quizá aparezcan otras ineficiencias por parte en los cultivos. ¿Qué es lo que podría pasar al final, Mauricio? Mira, esa pregunta es bien atingente al criterio o al concepto de SMART, de fertilización SMART, de urea SMART, de SMART Zinc. Mira, la aplicación de fósforo en demasía no solamente va a afectar a zinc como disponibilidad, digamos, sino que también va a afectar a otros micronutrientes. Por ejemplo, puede desplazar cobre, que también es importante para los cultivos. Eh, la aplicación de cobre, o sea, la aplicación de fósforo y la aplicación de zinc, cuando nosotros incrementamos la concentración de zinc en solución, directamente desplazamos eh, otros minerales como son el cobre y el fierro. Y por lo tanto, en la medida que uno va haciendo la agricultura más compleja, más intensiva, tiene que ir evaluando un plan de fertilización completo, ¿ya? Nosotros, yo menciono esto porque en general, cuando se solicita eh, definiciones de nutrición para un cultivo, muchas veces se concentra todavía en el NP y K, en el fósforo, nitrógeno y fósforo. Y nosotros sabemos que existen muchas interacciones nutricionales sinérgicas y antagónicas, tanto de macro como de micronutrientes, entre macro y micronutrientes, entre macro y macronutrientes y entre micro y micronutrientes, perdonen toda esta trabalengua. ¿Ah? Pero es así, es así. Nosotros en Urea Smart vemos como azufre ayuda a la mejor absorción de nitrógeno y cómo mejora la calidad de los forrajes y de los granos. Nosotros vemos cómo el fósforo altera la disponibilidad del zinc, que es lo que estábamos tratando en esta presentación. Nosotros sabemos también que el zinc es competitivo por el medio de transporte que se utiliza para ingresar a las plantas o para ser absorbido, compite con cobre y con fierro, ¿ya? Eh, hay mucha interacción, hay mucha interacción. Entonces, lo importante es tener presente que nosotros tenemos que hacer planes de fertilización equilibrados, balanceados, y tener presente que alternativas o herramientas de fertilizantes que ya traigan estos nutrientes en conjunto son un aporte, digamos, para poder hacer estos planes de manejo balanceados y lograr los mejores desempeños. Perfecto. Ahora vamos a empezar con las preguntas que nos dejaron nuestros participantes. Aquí Sergio Ramírez, más que una pregunta, hace un comentario que dice: el DAP agregado con azufre al suelo daba muy buen resultado. Si puedes decir algo respecto a eso. Bueno, yo puedo dar una opinión. Yo creo que el fosfato diamónico es un excelente fertilizante. Yo creo que lo que hay que hacer es tener el cuidado, digamos, de que el fosfato diamónico esté lo menos en contacto con estructuras vegetativas. Porque efectivamente genera una reacción alcalina, y esta reacción alcalina, si tuvo el grano muy cerca de la semilla, va a causar un daño. Y también causa daño sobre las raíces de las plantas, ¿ya? Ujú. Entonces, hay que considerar este aspecto del fertilizante. Ustedes vieron que en el único gráfico que yo mostré sobre canola, el fosfato diamónico lograba un muy buen desempeño en biomasa, en materia seca. Tenía un desempeño equivalente al monomónico, ¿ya? Sino un poquito mayor. Y la verdad que en Chile, yo no sé si ustedes lo recuerdan, yo lo voy a dar como una anécdota, aprovechar la pregunta. El fosfato diamónico era considerado el fosfato diabólico, ¿eh? Porque los agricultores que sembraban RAP en Chile sufrieron pérdida de cementeras completas prácticamente producto de la reacción alcalina del fosfato diamónico. Yo digo, es un excelente producto, hay que utilizarlo de la manera correcta. Perfecto. Vamos, en honor al tiempo, voy a elegir algunas de las preguntas porque si no vamos a estar mucho rato. Así que vamos a ver una. Alejandro Azúa pregunta, dice: buenas tardes. ¿Cómo funciona este producto en árboles frutales, por ejemplo, el ciruelo europeo? Y si sirve en la estabilización de bosques monocultivos, por ejemplo, el pino radiata.
Bueno, mira, voy a partir por los bosques porque tengo más experiencia en eso. No tanto en frutales, yo no soy del área frutícola, la verdad. Eh, yo digo, cuando tú alteras el suelo, el sustrato del suelo con fosfato, es importante el equilibrio con los otros nutrientes y por lo tanto esta es una excelente alternativa, ¿ya? De hecho, me tocó trabajar por años con fertilizantes que contenían zinc y que contenían azufre y realmente en las empresas forestales lo utilizaban con muy buen resultado. Por lo tanto, es una excelente alternativa para forestación. Ahora, no tengo la experiencia, como decía yo, en frutales. Yo creo que eso va a depender del plan de manejo que se haga, porque muchas veces en frutales se opta por las correcciones de suelo antes de establecer los cultivos, la plantación que va a durar varios años ahí. Y en esa circunstancia yo creo que hay que buscar las mejores herramientas para suplir todos los nutrientes. Puede ser esta, como pueden ser sulfato de zinc puro, sulfato de cobre u otro tipo de fertilizantes que vayan generando una condición de suelo adecuada para la especie. Perfecto. Aquí hay una pregunta también importante que es, ¿cuál es la ventaja de Mars Zinc respecto a las mezclas físicas que contienen zinc? Perdona, repíteme la pregunta, no escuché bien. ¿Cuál es la ventaja de Smart Zinc respecto a las mezclas físicas que contienen zinc? Bueno, mira, ahí la verdad que yo tengo una experiencia vivida. Yo lo puedo plantear de esta manera y creo que tenemos la responsabilidad profesional de contar las experiencias que han sido en base a ensayos bastante, o sea, ensayos formales hechos por universidades. Ahí me tocó probar formulaciones de NPSZ versus formulaciones de mezclas en donde se incorporaba el zinc como un sulfato eh, para poder comparar cuál era la diferencia. Pero específicamente se hicieron comparaciones de cuando se aplicaba eh, el zinc sobre los gránulos de los otros fertilizantes, ¿ya? Y esta práctica, la verdad que no mostraba una diferencia real con las aplicaciones de las mezclas, de mezclas que no llevaban los micronutrientes. O sea, aplicar el micronutriente usando como carrier los otros fertilizantes o adherirlo a los otros fertilizantes, la verdad que no mostraba diferencias estadísticas contra no usarlo. En cambio, cuando tú aplicas el fertilizante que contienen el nutriente, sí se nota en resultados estadísticos muy relevantes la diferencia en términos de absorción de todos los nutrientes y en términos de producción, de rendimiento, en términos de desarrollo radicular, absolutamente. Entonces, eh, si alguien me dice a mí hoy día, y tal vez no puedo hablar solamente por Smart Zinc, sino que por todos los productos que contienen zinc, yo diría son una excelente herramienta y no tienen comparación con realizar esta práctica a través de mezcla física. Es mi opinión personal agronómica. Bien, mira, ya en un tiempo voy a leer el último comentario que al final dice, muy interesante el producto Smart Zinc, que se ve que debe ser muy eficiente al ser un monograma. Y agradece obviamente por la presentación. Así que vamos a pasar directamente ya al sorteo. Así que Mauricio, por favor, si me puedes dejar de compartir pantalla para poder compartir yo y hacer el sorteo de lo que Ok, falta, ok. por favor. Así que para que estén muy atentos, voy a compartir pantalla. Aquí tengo los participantes. Así que ahí vamos a comenzar y vamos a poner que van a ser dos ganadores porque son dos packs los que vamos a regalar hoy día. Así que vamos a ver. Están todos los participantes. Comenzar y van a aparecer. Así que
Lionel Silvera y Richard Allende, nos vamos a poner en contacto con ustedes para que puedan recibir sus packs con los foliares y la Aurea Smart. Así que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mauricio, en especial, por tu presentación. Muy claro todo. Así que nuevamente les quiero agradecer a nombre de todo CNA Chile por asistir a estos webinars. Vamos a seguir haciendo para seguir informando, educando y mostrando nuestros productos que sirven tanto en los cultivos de nuestro país. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Que estén muy bien. Chao.